esta posibilidad de vivir bien y no dejarnos afectar por nada. Eso es súper importante, eso es fortaleza. Que digan lo que digan, tú sigas triunfando hacia adelante y demás. Y todos necesitamos cierto grado de autismo. ¿Saben qué es el autismo? Es es que es tan interesante el autismo que en realidad es necesario para que el ser humano evolucione. O sea, lo han catalogado como un síndrome, una apariencia y demás, pero en realidad cada vez es más necesario que el ser humano sea autista porque el autismo no reconoce el mal. Por ejemplo, a un autista le puedes hacer una broma pesada y él no la entiende. ¿Por qué? Porque tiene su pensamiento en el bien, en lo bueno, en que nadie le puede hacer daño, que eso no le afecta. Entonces, piensen ustedes un momentito, ¿quién es el que está mal entonces? ¿El que ve las cosas mal? ¿El que se siente agredido, dañado y demás? ¿O el que ve todo bien? Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas que ven todo mal le han puesto como si eso estuviera mal ver las cosas bien. Allí es donde se mete la mente humana como no se imaginan, creando apariencias, síndromes, cuando el otro está más saludable que el que lo diagnosticó. Entonces, esto es muy importante. Nosotros necesitamos los saberes que nos hagan robustecernos interiormente, que nos hagan sentir bien, que nos hagan avanzar, que nos hagan desarrollarnos de la mejor manera posible. Y esto se logra moviendo causas positivas. Ya vimos aquí, no solamente es saber que el bien cuál es lo bueno, sino ejecutarlo, tener un tiempo, un espacio determinado para ejecutar ese bien, moviendo causas. Causas son acciones. ¿Vamos bien hasta acá? Un abrazo a alguien, un regalo a alguien que no se lo esperaba, un servicio que le das a alguien, una sonrisa en tu labor diaria, ya son causas de bien positivas que van allí. Algo que te va a permitir que tú vivas bien en tu mundo y demás es el pensamiento positivo, sin lugar a duda. El pensamiento positivo requiere fortaleza mental, por eso no todo el mundo piensa positivo. Porque la mente luego empieza, no, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasa a esta persona? ¿Y por qué dice eso? Y así, y acá, y todo el merequetengue mental negativo. Porque la mente allí en eso se pone en su negatividad humana, completamente. Entonces pensar en positivo va a ser como un blindaje. Tú te vuelves impermeable a todo lo que digan de ti, de tu proyecto, de tu vida, de tu economía, de tu familia, de tu salud y demás. Tú haces esa coraza de protección. Pero si no la tienes, alguien te dice, oye, ¿vienes bien? Porque te veo así como pálido. Tú dices, es que como que dormí mal. Y uno se empieza. O cuando estaba la pandemia, tenías una garraspera de garganta, un dolorcito por ahí. ¿Y qué pasaba? Ya estabas enfermo. Ya no estar enfermo. Y al día siguiente se morían del miedo. Sí, mira, aquí en primera fila también, querida, para que estés ahí con todo el grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos trabajar nuestra conciencia. Y en este caso la conciencia divina. Lo divino es lo superior, digámoslo así. Es todo lo que nosotros estamos buscando en nuestra vida. Nosotros nos reconocemos con el bien, con lo bueno, y eso es lo superior y eso es lo que se llama divino. La conciencia está dividida en tres partes, digámoslo así. En el centro está la conciencia. La conciencia es aquí, ahora, este momento. Es lo único que tú puedes tener consciente. En este instante no existe conciencia en el futuro ni en el pasado. La conciencia está aquí. La conciencia superior también ha sido llamada la conciencia divina. En términos religiosos es lo que se conoce como el espíritu. En términos religiosos la conciencia es lo que se conoce como el alma. Y en términos, digámoslo así, psicológicos, el cuerpo, donde está el cuerpo, vivimos en el inconsciente. El inconsciente sigue leyes. El inconsciente tiene la ley de repetición. El inconsciente actúa en automático.
Todo aquello que trabaja en automático para ti viene del inconsciente. ¿Cómo manejar el auto? Un día aprendiste y ahora ya puedes ir hablando por teléfono, cantando tus canciones y manejando. ¿Por qué? Porque está grabado en el inconsciente ya. Entonces el inconsciente, cuando vuelves una idea inconsciente, actúa en automático. Ya no tienes que estar consciente de eso, porque ya pasó en las capas profundas. Pero así también funciona nuestra salud, nuestra economía. Las cosas que trabajan en automático en tu vida, por ejemplo, el suministro de dinero, la paz, la prosperidad, está guardado en el inconsciente. Entonces, si no se encuentran allí causas felices, digámoslo así, nosotros tenemos una chance. Trabajar desde la conciencia divina o el yo superior, ese ámbito de nuestra vida. Activar esa conciencia divina, ya vamos a ver que se hace por medio del estudio, la meditación, los decretos, la oración científica y la respiración rítmica. Tú visualizas el rayo, en este caso de provisión, por ejemplo, el rayo oro rubí, y puedes cerrar tus ojos y sentir que te baña ese rayo de pura luz. ¿Ya lo tienen? Y ahora con tu respiración vas a respirar por la nariz y vas a visualizar cómo ese rayo te llena completamente de pies a cabeza. ¿Ya lo tienen? Y ahora vas a visualizar en tus manos dinero que estás contando como billetes, haciendo así como que pasen uno y otro, ¿verdad? Y entonces vas a sentir su peso, vas a sentir su aroma, como huelen los billetes, vas a sentir la sensación, por supuesto, de ese suministro que viene a ti, y puedes decretar: yo soy, abriendo todos mis canales de suministro, que se manifiesta ahora, visible y tangiblemente. Y date un momentito para sentir tus manos. Y dicen ahí en el rancho, ¿verdad? Si te pican las manos es que ahí te viene dinero. Y si no te pican, tienes que hacer que te piquen. Y ya saben ustedes el tratamiento. Se visualizan, acceden a la conciencia divina. Ustedes lo que hicieron fue llegar al rayo oro rubí que está en su conciencia divina para invocar ese suministro, activarlo dentro de su mundo, pensarlo, sentirlo, decretarlo, y ahora lo que les toca es actuar en esa actitud por el resto del día, hasta que se vayan a dormir. Ustedes trabajan en eso. La prosperidad afortunadamente trabaja muy rápido, porque hay un flujo de dinero para todo. Entonces eso es de lo primero que uno empieza a trabajar a metafísica. Este decreto hay que hacerlo diario, porque diario estamos en nuestra conciencia del suministro, necesitamos trabajarla diario, y cada vez que vas avanzando, pues cada vez más, ¿verdad? Porque, qué sé yo, ocupas un viaje, ocupas pagarle tus paseos a tus seres queridos, lo que sea, pero esa conciencia siempre debes de estarla trabajando, y esa conciencia se activa, ¿verdad? Entonces, nada te va a afectar si tú mueves causas positivas, trabajas tu mente positiva, activas la conciencia divina y eres un perdonador fácil. Debes de ser fácil para perdonarlo todo. Román, así como se activa en este caso la provisión, puedes activar la salud, puedes activar todo. Todo con los 7 rayos. Pero todo, cada uno de los 7 rayos. Exacto. El asunto es ponerse para eso. O sea, tú decís, tú te haces tu autodiagnóstico y dices, yo ocupo mi conciencia de salud y me voy a poner de aquí a las próximas semanas a trabajar mi conciencia de salud. Y eso viene desde tu yo superior, la supraconciencia o conciencia divina. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, levantan la mano. Sí. Sí. ¿Cómo estaba? Dices cada día la provisión, rayo oro rubí. Sí. Pero en mi caso, que yo estoy muy enrolada, que el domingo, lunes, o sea, el rayo por día. Sí. Y entonces yo en ese día, nada más eso, me enfoco en el rayo rosa, en el rayo blanco, o sea, cada día nada más de acuerdo a lo que le corresponde.
Entonces, ¿qué? Activo todo. Porque yo requiero de mucha salud, Claro. requiero de mucho poder, Sí. de mucho dinero. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y unas cuantas cosas más por ahí. Sí, sí, sí. Mucho amor. Sí, es que ese es el gran tema de nuestra vida. Decimos que estamos en metafísica porque necesitamos más a Dios. Pero ¿quién ha visto a Dios? Lo que sí necesitamos es la conciencia divina. Eso es Dios para nosotros. Entonces, en realidad es un reconocimiento de la necesidad que uno tiene para ese ámbito. El dinero, en este caso, o la provisión, lo estoy hablando porque es lo primero que uno tiene que trabajar por si lo ocupa. Y creo que todos lo ocupamos siempre, ¿no? Y cuando tú ya tienes un conocimiento de esto, como lo expresas, pues ya puedes trabajar con los 7 rayos. Este es un sistema que es el heptario, ¿verdad? Entonces, son 7 decretos con el rayo azul. En este caso, la fortaleza. Yo soy fortaleza divina, 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 yo soy fortaleza divina. Y ahí activaste tu conciencia divina del rayo azul, de la fortaleza, o de protección, o de seguridad, si tú ocupas eso. Pero entonces, 7 con yo soy la sabiduría divina, o yo soy la inteligencia divina. 7 decretos con el rayo dorado. Diario. 7 decretos con el rayo rosa, yo soy amor divino. 7 decretos con el rayo blanco, yo soy positivo, o yo soy la belleza divina. El verde, yo soy la salud divina. Oro rubí, yo soy provisión divina. Violeta, yo soy el perdón divino, yo soy la transmutación divina. Entonces, tú trabajas diario tu heptario, 7 por 7, 49 decretos, pero ya activaste los 7 rayos así como tú lo comentas. Entonces, por supuesto, ya estás bien rayada, pues ya estás con todo lo que ocupas. El perdón es muy importante porque si no, no le damos posibilidad a que venga lo bueno a nuestra vida. Por eso tenemos, decía Jesús, ¿verdad? Si llevas tu ofrenda al altar, o sea, si estás invocando a tu yo soy y te das cuenta que hay un pendiente que tienes con un hermano, deja tu ofrenda y reconcíliate. Eso es, digámoslo así, metafísicamente hablando. Tú en tu mente a una persona que te hizo daño, que te insultó, que te agredió, que te hizo algo, tú le dices mentalmente, te perdono, te doy mi amor y mi perdón. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón. Te suelto y te dejo libre. Y liberas a esa persona. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón, te suelto y te dejo libre. No se queden con nada, encaramados con nada, no se queden con ninguna sensación al respecto de alguien, de algo, nada. Que nada los dañe, porque acuérdense que solamente es víctima quien se cree agredido, aludido, dañado, etc. Y entonces, si tú no, nada, tú eres invicto. Nadie te puede hacer daño. Entonces, si tú perdonas, tú permaneces indetenible, que nada te puede afectar, nada ni nadie. Muy importante. ¿Vamos bien hasta acá? No dejen que nada les perturbe, ni los políticos, ni las cosas del exterior, que son menos que nada, pues. Entonces, allí lo tenemos. Y por supuesto, hay que decretar a diario. Ya vimos el ejercicio, porque eso te va dando una fuerza que te va preparando. Hay cosas, como dicen por ahí, para las que uno nunca va a estar preparado. Pero si tú te vas preparando por medio de los decretos, tú dices, yo soy provisión divina, y ahora que venga este viaje, o ahora que venga este proyecto, o ahora que tengo que cubrir esto, ahora que estoy pagando mi auto, ahora que estoy poniendo mi empresa, ahora tú te pones, digámoslo así, los meses, ¿verdad?, previos trabajando. Yo soy la provisión divina, ya todo está cubierto, ya todo está saldado, gracias Padre, que ya triunfamos, que ya salimos adelante. Y te pones a decretar diario. Con el paso de los días tú tienes que ver cómo te sientes al respecto de esa situación. Cuando a lo mejor esa situación no te dejaba pasar saliva ni nada, ahora la afrontas, la estás viviendo, estás entrándole, digámoslo así, y se te va quitando el miedo. Eso ocurre cuando tú empiezas los estudios de metafísica, digámoslo así, empiezas a robustecerte y le pierdes el miedo a las cosas. Retomando el comentario de Benicia, por
yo también. Pues todas las tardes lo puedes hacer con rayo azul. Sí, El día lunes, todos los días lo puedes hacer con el rayo dorado. Cada día así como tú dices que lo manejas. Así. Sí, es que sí lo había hecho. Sí. Pero pues sí, puedo Todo hacerlo el mejor de hectárea, todos los vas a rayos hacer el mismo día. exacto. Es fortalecer Ajá. mi conciencia y mi ser. Exacto. Y entonces pasa algo porque tú agarras como una entereza y entonces ahí dicen no te cueces al primer hervor cuando te llegue una noticia. Así es. ¿Por qué? Porque tú estás fortalecido, estás flexible, tienes como una coraza de rayos, estás blindado ante cualquier cosa. Cuando una persona, una noticia, una cosa así, un exabrupto la saca de quicio, la mueve, le afecta, le daña. Entonces tú no, tú estás, digámoslo así, para no ser afectado por nada. ¿Vamos bien? Sí. El gran asunto es siempre que ubiquemos las fallas, ¿verdad? Con el paso del tiempo y de las cosas que hacemos, el preguntarnos cuál fue la razón de esa falla. Y entonces allí vamos a tener un tip metafísico al respecto de las 8 causas del sufrimiento o las 8 causas que hacen que fallemos. La ignorancia es el origen de todo eso. Pero número 1 es pensar negativo. O sea, dices, ¿sabes qué? Me caché que pensé negativo de esa situación. Entonces ya dices, ya aprendí para la próxima, tengo que revisar mi pensamiento acerca de ese tema. Número 2, hablar negativo. No se permitan hablar negativo de ustedes, de su familia, de su grupo, de su casa, de su trabajo, de su negocio, de su ciudad, de su país. Y entonces cuando veas, ¿por qué eso salió chueco? Es que si platiqué, si dije esto, si acepté algo negativo, si cedí algo que me dijeron, en fin, hablar negativo es otra cosa que tenemos que observar y para corregirlo, ¿verdad? El tercero es actuar negativo, sin lugar a dudas, ¿verdad? Una cosa es tener temor. El temor es un sentimiento humano. El amor y la fe es sentimiento divino. Cuando algo te da fe, amor, Dios está dentro de ti, esa conciencia divina, ya la agarraste, ¿verdad? Con tus decretos y demás, ya la traes. Y el temor es humano. Eso, digámoslo así, el asunto es que no podemos permitirnos actuar por temor. Me ocurrió algo muy cursi, pero que les puede ayudar a retratar este caso. Fue el cumpleaños de un amigo y nos reunimos a festejarle en mi casa, su casa. Y entonces yo soy fan de Cepillín, eso soy cepifan de Hueso Colorado, y todas mis cumpleaños eran de las mañanitas de Cepillín, ¿verdad? Las más cursis, las más... O 2, ¿Eh? 3 o 4, 5. Exacto. Y yo feliz. Yo también. Sí, porque se me hacen cursis y graciosas, qué sé yo. Y entonces amenacé a todos, pues que iba a poner las mañanitas de Cepillín. Y ya sé que hay personas que no les gusta Cepillín, pero a mí sí. Entonces yo dije, no, pues vamos a poner. Y al festejado le gusta Cepillín. Dije, ¿Cepillín está bien? Me dijo, sí. Pues el festejado manda. Y entonces una persona, uno de las amistades, dijo, no, Cepillín no, porque me hace llorar, porque me recuerda todos los cumpleaños tristes que viví. Entonces tenía yo una encrucijada allí, Cepillín o no Cepillín, esa es la cuestión. ¿Qué dicen allí? ¿Ponemos a Cepillín o no ponemos a Cepillín? Pues le ponemos tapones a la que no quiere llorar. Le ponemos tapones en los oídos, una solución. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Sí, pongo yo para hubiera que los puesto esperen. eso iba. O sea, Porque pues si estamos todos mientras no contentos, se va a enfrentamos- contagiar con la alegría y además las Ajá. canciones Cepillín son alegres. que hay que aprender a ser flexibles. Qué interesante, ¿verdad? Porque, Pues o sea, es hay una mucho canción de trabajo. alegría y a esa persona por azares de su vida le causaba sufrimiento.
Pues- yo no lo hubiera puesto. Exacto, qué Yo no lo interesante. hubiera puesto porque si el festejado Dijo que está, sí. dijo que sí, igual puede ser cualquier otra cosa para él, ¿no? O sea, si le gusta Cepillín, pudieran haber sido las mañanitas con cualquier otro personaje, ¿no? Fernández. Pero, o sea, yo creo que si hay alguna persona que tú le puedes hacer mal en un momento, decir, ok, no pasa nada, lo cambiamos. Porque sí puede cambiar, como dice Denise, pero es muy difícil que si tú tienes una tristeza, que los demás estén riendo y carcajeando y tú, o sea, nada te va a hacer en ese momento cambiar tan fácil, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que hay que ser empáticos Es súper válido. y ponerse en el lugar de esa persona. Ok. Yo no lo hubiera puesto. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra postura? Pues yo tuve milisegundos para decir la pongo, la no la pongo, la pongo, no la pongo, la no la pongo. Y la puse. Y empezó, ¡ay, esta soy! Sí, ahora sí. Mi discernimiento me dijo algo. Si yo no lo hubiera puesto, yo hubiera aceptado que la tristeza de esa persona dominara o fuera la decisión para que yo tomara una decisión de no ponerla. ¿Me entiendes? O sea, había un sentimiento discordante que esa persona tenía y íbamos a actuar con base en su sufrimiento, en su temor y demás. Y por el contrario, yo la quería poner porque a mí Cepillín me trajo los mejores cumpleaños de toda mi vida. O sea, era así como por un lado la persona que estaba bajoneada y la otra persona que había tenido todos los mejores recuerdos de cumpleaños. Y entonces yo dije, es que si esto lo hubiéramos negociado antes, a lo mejor diría, busco Pedro Infante. No, pues, Pues sí, claro. a menos que no le haga llorar también, ¿verdad? Porque a veces ya no tienes mucho dónde jalar. Si eso se hubiera negociado antes, hubiera accedido, pero yo ya estaba al filo, o sea, ya había dicho Cepillín, 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 1, 2, y entonces ahí es donde ya hubiera sido, digámoslo así, el temor lo que hubiera guiado la decisión de no ponerlo. Si hubiera sido Es lo humano. Hubiera prevalecido todo. el temor humano. Ajá. Y entonces esa reunión o porque sí se puso así medio tenso el ambiente en ese inter, lo que hubiera bañado esa reunión, Porque todos se enteraron. ajá, todo se hubiera contagiado de la tristeza de esa persona Exacto. por no haber puesto Cepillín. Sí, es como cuando tenemos los duelos por la pérdida del ser querido. Me acuerdo de una compañera que rezongaba fuerte y escandaloso porque en los camiones, ella se movía en el camión, y es que en el camión ponían la música y ella se le había muerto su papá. Sí, el amor eterno de Juan Sí. Gabriel. Pero ¿y ellos? ¿Qué saben que a ti se te murió tu Es papá? cierto, es Así cierto. vamos por la vida. O sea, yo también en mis tiempos de duelos ¿A quién no me se le ha dolido ido a alguien? a rabiar Claro. que oigo la música en otras partes y que yo no estoy para escuchar la música, pero lo menos posible estar allí y córrele, vámonos. Llegará el momento en que yo pueda escuchar la música de la gente. Exacto. Pero también entiendo que no soy yo la que va a mover La vida de los otros, la pues. vida, no, y sobre todo eso, esos duelos. O sea, Sí, sí, sí. no me voy a ir más para abajo, al contrario, algo me tiene que ayudar a subir. Exacto. Y eso es justamente por la razón por la cual existen los amigos, para no dejar caer al otro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí les cuento el chisme para que ustedes lo cuenten también si quieren, ¿verdad? Actuar negativo o actuar con motivos negativos produce sufrimiento. El siguiente es el trabajar en actividades negativas sin lugar a dudas, o sea, cosas que hagan daño a las demás personas, a los demás seres. Trabajar en eso genera también sufrimiento, no te deja seguir avanzando. El no observar, el no estar atento, vas en sentido contrario, vas cruzando la calle y no te fijas, genera sufrimiento, es lógico, ¿verdad? No estar con los ojos abiertos, no estar alerta, estar con el celular todo el día y cruzar la calle con el celular, estar con el celular manejando,
no observas, pues es lógico que pones tu vida en riesgo y generas sufrimiento a ti y a tus seres queridos, pa' pronto. El no comprender, el comprender requiere el esfuerzo de observar y requiere el esfuerzo de estudiar, porque tú observas y dices, esto es lo que dice la ley de la vida, las leyes o el estudio, y esto es lo que yo estoy observando que sucede. Haces un match. Ya comprendí por qué me pasó esto, ya comprendí por qué sucede esto, ya comprendí cuáles son los motivos que estoy dejando que me guíen, en este caso, ¿verdad? Y entonces allí va. Y no meditar, o sea, no meditar quiere decir pensar profundamente en la realidad de las cosas. En este caso, lo más real es tu respiración y el latido de tu corazón. Hicimos una meditación al inicio de justamente la respiración y el latido, que es conectarte con tu fuente, con tu realidad. No hay más, pues. Y no esforzarse. Es mucho sufrimiento lo que ocurre, ¿verdad? No poner un plus, ¿verdad? Y de decir, voy a observar, voy a tratar de pensar positivo, voy a tratar de decretar, voy a tratar de hacer algo por mí. Ahí eso genera sufrimiento. Entonces, hay que encontrar dentro de nuestra vida o algo donde haya algo estado medio choquillo, que es lo que no hicimos, no observamos bien, o no meditamos al respecto, o no nos esforzamos lo suficiente, y ahí siempre se van a encontrar las causas de los errores o los fallos que en algún momento pasemos. Entonces, como lo vimos, la sabiduría se encuentra en los libros espirituales en este caso, y también requieres tú este sistema que tú observes, que tú dentro de ti generes, ¿verdad? Que hay una conciencia superior, que hay cosas superiores y que vayas consono con ese desarrollo en tu vida. Entonces la comprensión feliz viene cuando observas y cuando meditas comprendes. La felicidad se da en el cuerpo, la sonrisa. El gozo es del alma. El gozo ocurre cuando tú comprendes algo nuevo, dices, wow. Viene como una sensación de que te baña, digámoslo así, y ese es el gozo, porque lo sientes en tus cuerpos sutiles. Y la bienaventuranza es del espíritu. Es por supuesto, un desarrollo de la vida de un modo superior, la felicidad perfecta. El gozo es del alma y la bienaventuranza del espíritu. Exacto. Ahí está. La felicidad en el cuerpo, ¿verdad? Se expresa en la sonrisa. El gozo es cuando en tu alma, en tu conciencia, sabes que, estoy recibiendo luces sobre esto. Ya comprendí, ya estoy sabiendo. Es mucho de lo que produce metafísica. Y la bienaventuranza es cuando tú ya estás encaminado en esas causas sabias, estás actuando sabiamente, o sea, te aventuras a actuar bien, actuar sabiamente. No basta con decir que no hay que hacer daño a los otros. Hay gente que dice, yo soy bueno porque no le hago daño a los otros. No, mijito. Cuando tú te salgas y ayudes a alguien, cures a alguien, ahí ya. No basta con no hacer daño. Hay que en realidad actuar bienaventuradamente. Entonces, para cambiar las cosas hay que modificar y corregir de inmediato. Cuando ustedes descubran un error, rápido, tienen chance de enmendarlo en cuanto ustedes se den cuenta. Dice, pensé negativo, lo cancelo. Yo soy positivo, esto nos va a salir bien. Vamos a triunfar, vamos a salir adelante, nos va a alcanzar para lo que ocupamos. Hice una acción negativa, me dejé guiar por el temor, pues nada, ahora voy con amor, ayudar a estas personas, me pongo con esto, y lo cambias, y la intención es lo que está detrás de lo que mueve el asunto. Entonces, allí vienen estos grandes temas que tienen que ver con los 7 aspectos de la totalidad de la vida, ¿verdad? El SAT-TV. Entonces, los 7 aspectos de la totalidad de la vida, ustedes ya los van conociendo, que son fortaleza, sabiduría, amor, belleza, salud, prosperidad, libertad, por mencionar justamente los esenciales
dentro de cada uno de ellos. Entonces, el deber de tu vida es vivir en las 8 claves del Dharma, en pensamiento, palabra, actuación, en tu trabajo, observar, comprender, meditar y esforzarte. O sea, que tú verifiques que a cada cosa que tú hagas le estás aplicando los 8 elementos del Dharma. ¿Cuáles son? Pensamiento, palabra, acción, trabajo, observación, comprensión, meditación y esfuerzo. Entonces tú haces tu checklist. Bueno, ¿pienso positivo al respecto de esto? Sí. ¿He hablado positivo? Sí. ¿Actúo positivo? ¿Me mueve lo positivo al respecto? Sí. ¿Mi trabajo no me afecta, no me obstaculiza? No. ¿Observo lo que está ocurriendo? Sí. ¿Lo estoy comprendiendo desde la enseñanza? Sí. ¿He meditado al respecto de eso? Sí. ¿Me estoy esforzando por eso? Sí. Pues eso va a ser un éxito. Va a salir todo muy bien. El sufrimiento es causado por la ignorancia de los principios de causa y efecto, y moviendo las causas sabias entramos al gozo de la vida, entramos al gozo. No, nada te va a poder hacer daño, tú vas a triunfar siempre, nada te puede afectar porque vas trabajando en eso. Es como, yo les digo que es como el trabajo o es como un trámite. Cuando tú vas por un pasaporte aquí a Relaciones Exteriores de México, tú sabes que si llenas el formulario, haces tu pago y te presentas a tu cita, en unos días, gimme, my passport to the United. Me da mi pasaporte y ya. No, pues espérate. Aquí cruzas rapidito, ¿verdad? Por aquí. Como por San Luis Río Colorado. No. Yuma, Arizona, Las Vegas, y ya te gastas tu dinero allí, ¿verdad? El asunto es que es un trámite, ¿me entiendes? No hay nada que te pueda impedir tu pasaporte, mientras en este caso seas mexicano y ya, y sigas la aplicación de sucesos. Bueno, pues así nosotros tenemos que observar que todo lo que está, todos los logros, el éxito, la paz, lo que queremos, también es un trámite. Tenemos que pasar por cierto trámite, y el trámite son esos 8 pasos. Mientras tú te ocupes de que esos 8 pasos se cumplan, nada te puede impedir que te den tu pasaporte, a tu bienestar, a tu salud, a tu paz, a tu provisión, etc. ¿Vamos? Entonces, el movimiento causas sabias, entramos al gozo de la vida. Las causas sabias son ayudando a las personas. O sea, no vale decir, no, pues yo soy buena persona porque no le hago daño a nadie. No, tienes que hacer causas que muevan bien a las otras personas. Entonces, enseñando, amando, instruyendo, sirviendo, ayudando, acompañando, son verbos en gerundio, ¿verdad? O sea, que existen cuando se hacen y haciéndolos. Entonces, necesitamos mover esas causas, cada quien en su propio sistema, con buena voluntad, sabiduría, belleza, verdad, devoción y libertad. Entonces, a cada cosa que hagas, ahí sí le aplicas los 7 rayos de la vida, y dices, ahí estoy, ¿verdad? Y estos 8 pasos son los 8 rayos de la rueda del Dharma. Entonces tú, cuando veas la trisignia, estoy pensando positivo, estoy sintiendo positivo, estoy hablando positivo, estoy actuando positivo, estoy meditando, estoy observando, estoy comprendiendo, estoy esforzándome. Ok, entonces tú estás girando la rueda de tu vida en positivo, en bien y en luz. ¿Dudas hasta acá? La regla de oro, ¿cuál es? La dio un gran maestro. Que es hacer el bien como te guste que te trate. Exactamente. Entonces podemos leer: seamos amables, agradecidos, dulces y colaboradores para que los demás actúen de esa manera con nosotros. ¿Cómo es? Seamos amables,
agradecidos, dulces y colaboradores para que los demás actúen de esa manera con nosotros. Las personas quieren amor, pero ¿cuántos dan abrazos y apapachos? Pero quieren nada más recibir, porque miden su vida con cuánto reciben. Y nosotros en metafísica sabemos que el mundo es de las causas. Entonces, tú generando causas, es que esos efectos van a venir y no pueden esquivarte esos efectos. Si tú estás amando, queriendo, abrazando, pues la gente va a venir y te va a querer abrazar y ya, te tienes que dejar, pues, ¿verdad? Pues ya estás moviendo esas causas. Igual, si tú quieres que te venga la provisión, tú tienes que dar provisión, disparar los tacos, invitar a alguien, llevarle un regalito a otra persona. Cuando una persona en semáforo se presenta con una necesidad, darle una moneda, un dinero y bendecirle. Dios bendice tu provisión divina. Ojo con esto, tú quizá le estás dando 10 pesos a esa persona, 20 pesos, pero en realidad lo que representa para ti esto son los llamados tesoros en los cielos. Tú te estás granjeando los tesoros en los cielos, y esto quiere decir que cuando tú ocupes provisión, no puede esquivarte, no puede evadirse esa provisión, pero el gran tema es que la provisión que tú ocupas no es la que esa persona ocupa. Tú ocupas un ascenso de puesto, un ascenso de unas ventas, un cumplimiento de algo, que te llegue más provisión, que te lleguen más recursos. Entonces, no hay impedimento para ello, porque tú estás en ley. Tú has movido causas sabias, entonces desbloqueas que esas cosas vengan a ti. Es que provisión viene siendo todo, no nada más dinero. Exacto. Totalmente. Entonces, esta es la historia de un estudiante que me contó y dice: Román, ¿cómo decirle? Pues él era este hombre era un ayudante de mi papá, que siempre estaba allí moviendo el jardín y todo eso, y pues mi papá ya no lo estaba ocupando tanto, y este hombre pues se la pasaba allí. Dice: cuando yo veía los platitos de comida de los perros, de los gatitos, de los animales, todo sucio. Y dice esta mujer: yo no hallaba cómo decirle. Pues este hombre estaba así sin hacer nada, ¿no? Y era empleado de ellos, pero pues decía: ¿cómo le digo que limpie los platos de los perros? ¿No? O sea, pero un día Jesucristo la guió y le dijo: Señor Jacinto, como se llamara, tesoros en los cielos. Dice el hombre: ¿qué? Tesoros en los cielos, señor Jacinto. Si usted limpia, mire, esos platos de los perritos, de los gatitos y demás, usted va a hacer tesoros en los cielos. Y dice el Señor: ¿y qué? ¿Ya me voy a morir o qué? Dice: no se tiene que morir. Es que usted está haciendo tesoros en los cielos y algo bueno le va a llegar por eso. Dice este estudiante: al día siguiente los platos de los perritos limpios. Al tercer día, el don Jacinto ese llegó: señora, tesoros en los cielos, con un celular nuevo. Le dijo: mi hermano ya había desocupado este celular y me vino y yo estoy ya aquí con los tesoros en los cielos. Exactamente. El ascenso que tú buscas es el ascenso que tú le das a todos los que tienen necesidad de ti. Y a veces estamos allí, o sea, es la necesidad muy evidente, pero nosotros decimos: yo necesito un celular, ¿dónde está, Dios mío? Y los perritos ahí comiendo en la suciedad, ¿verdad? Y es al revés: tesoros en los cielos. Cuando ustedes ocupen algo, piensen en los tesoros en los cielos, que hay que trabajarnos, hay que labrarnos justamente para que eso suceda. Esto efectivamente ocurre en el cuerpo causal. Todo lo bueno que haces se graba en estas franjas, y cuando tú ocupas de eso, viene a través de esa cuenta bancaria del tesoro espiritual y se te descarga. Es como una cuenta de inversión. Todo lo que tú haces positivo se va guardando allí, para que cuando tú ocupes,
venga a nosotros tu reino, dice por acá, ¿verdad? Entonces lo tienen así, podemos decretar: yo me hago tesoros en los cielos. ¿Cómo es? Yo me hago tesoros en los cielos. Gracias, Padre. Siempre busquen esa oportunidad. La regla de oro es el principio de causa y efecto, que dice: todo lo que quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Exactamente. Esa regla, como bien, no puede no trabajar directamente con la persona a la cual tú le haces el bien, pero en realidad, de que viene el efecto de eso, viene. En algún momento eso siempre se te devuelve. Entonces, así vivimos bien porque hemos movido causas sabias en el pasado. Todo lo bueno que vivimos son tesoros en los cielos que ahorita estamos recibiendo. Y si queremos algo, ¿qué hay que hacer? Démoslo. Esta es la historia de mi hermana. Mi hermana le llevo 10 años. Cuando yo empezaba a dar charlas de metafísica, yo tenía 21 años y ella tenía 11. Pero ella tenía en ese entonces un iPod y tenía un karaoke. Y yo bajaba, daba las charlas debajo del departamento donde vivía, en el salón, digámoslo así, de usos múltiples, y me bajaba mis cosas. Y un día dije, ¿sabes qué? Necesito poner llaves tonales, música para metafísica, y necesito un micrófono. Y mi hermana me dijo, le dije, ¿me prestas tu iPod? Creo que le dije, úsalo ya, te lo regalo ya. A los 11 años. Igual el karaoke ese que era, ya saben, de muñecas o qué sé yo. Yo bien macho, ¿verdad? Con mi karaoke de muñecas para las charlas de metafísica. Eran de estrellitas, entonces se justificaba. Sí, de estrellitas rosas, rayo del amor, rayo del amor. Entonces, pues nada, tesoros en los cielos. A ella nunca le ha faltado celular, computadora, le llegan fácil, equipos de sonido, música, tesoros en los cielos. Lo mejor. Porque cuando lo granjeó, a los 11 años. O sea, en una cosa que dice, pues era una niña, sea lo que haya sido, se generó eso. Me quedó muy grabado en alguna de las charlas que escucho tuyas, que decías que como para eso de la provisión, cómo decretar uno, no sé si queda en el tema, ¿verdad? Pero a mí me quedó muy grabado por algo, es algo muy importante, me sonó fuerte. Cómo decretar para que las cosas vengan de una forma adecuada, bien. Porque a lo mejor estoy pidiendo el dinero y me puede llegar una herencia, pero ¿qué tal que se muera la abuelita? Es la oración científica. Me movió, nunca se me olvida porque, y entonces de repente se me anda olvidando, o sea, eso de manera perfecta y en bien, en todo, ¿cómo es? Sí, acuérdense, es la oración científica metafísica, en armonía para todo el mundo. En armonía para todo de el mundo. acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, y si está en ley, de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me lo diste, ya me oíste. Sí, está aquí en el libro, si no, se las mandamos al grupo, hay un grupo de WhatsApp, Sí. Ahí les mandamos todos los decretos Sí, y demás. por favor. Sí, porque dije, no, yo no quiero andar matando a nadie. No quiero que se mueran mis bisabuelitas, dice. No, yo no tengo, nunca he tenido, pero... Entonces, Sí. todo lo que tú hagas por otra persona, se te va a devolver. En Oriente, Oh, Dios, perdón. esos celulares, por favor. Sí, puedes contarlo. Como la forma de crédito. Nos hubieras pedido agua, Entonces, todo lo que quieras que te den, dalo antes. Antes de darlo, antes de recibirlo, darlo. En Oriente tienen una frase, un mantra de vida, que es:
el invitado es Dios. Sí, todo invitado que tú recibas en tu casa, en tu ciudad, en tu sitio, es Dios. Entonces, debes de cubrirlo, de atenderlo, de procurarlo como si fuera Dios. O sea, en ese sentido, pues, con todo lo que tú puedas. Porque justamente es así. Dice una de las frases, ¿verdad? Fui extranjero y me recibiste. Fui ermitaño y me acobijaste. Estaba desnudo y me cubriste. Tuve sed y me diste de beber. ¿Por qué? Porque en realidad ese es un mantra de vida. Cuando tú andes, alguien dice en verdad, alguien de tus hijos ande allá en los United viajando, cuando alguien, tú o alguien, en algún momento todos vamos a ser extranjeros, nuevos en algún sitio, novatos en algo, es justamente cuando esas cuestiones se nos devuelven y vienen a nuestra vida de acuerdo a cómo hemos hecho. Entonces, eso es muy interesante. ¿Se acuerdan del mantra? El invitado es Dios. Cuiden a las personas que llegan con ustedes, porque así ustedes van a ser en algún momento invitados de algún sitio, en algún lugar y demás. Y gracias, Padre, que tengan siempre todo cubierto en su vida y su mundo. Entonces, el servicio a los demás, siempre hay que hacerlo sonrientes, porque nada de que, no, pues tesoros en los cielos, pero todos enojados, ¿verdad? Y ahí toma tus cobijas, trágate esa comida, porque yo estoy esperando mis tesoros en los cielos, te hago las cosas aunque sea a las malas. No, uno tiene que estar contento de poderlo hacer. De buena voluntad. Sí, exactamente, con buena onda, pues. Sí. Si queremos alguna cosa, hagamos el esfuerzo de darla y la conseguiremos. De los principios de causa y efecto y mentalismo se desprenden todos los demás principios universales. Mentalismo y causa y efecto. Podemos leer: moviendo causas positivas y pensando positivamente, podemos vivir felices, obtener conocimiento, uso y dominio de los principios restantes. O sea, si tú piensas positivo y mueves causas sabias, te aplicas en esto, ya estás generando todo lo mejor. Así vamos más allá del conflicto del pensamiento, trascendemos el par de opuestos, vivimos más allá del bien y del mal, fuera de toda preocupación, y podemos decir: yo no estoy en el plano de la lucha. Cuando algo quiera que pelees, yo no estoy en el plano de la lucha. Cuando estés batallando por algo, yo no estoy en el plano de la lucha. Sí, salirte de allí. ¿Dudas hasta acá? No es necesario que anotes porque te me distraes. Todo esto queda grabado y se los mandamos después para que lo tengan. Sí, y así lo empiecen a practicar estos decretos. Y vamos entonces a cerrar con esto de la transmutación kármica. Todo genera karma, ¿verdad? Toda acción genera una reacción y eso es lo que llamamos karma. Sencillo, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza en Oriente para nombrarlo, y todo está basado en 7 principios universales. Los 7 principios universales son las leyes con las cuales se rige todo, dentro de las cuales las más importantes son mentalismo y causa y efecto. Ya vimos acá estas leyes, digámoslo así como si viéramos este diafragma. Nosotros estamos en el centro. Todo lo que nosotros lanzamos en algún momento llega a su límite y se nos devuelve. Entonces, por eso, el que genera el bien, se le retribuye bien, y el que genera mal, se autodestruye. ¿Se puede heredar? ¿Mande? ¿Se puede heredar el karma? Sí. ¿O es impersonal? Sí, se puede. Si el karma, digámoslo así, nosotros vivimos nuestro karma de vidas pasadas y nuestro karma de 8 generaciones familiares por arriba de nosotros. Las traemos allí en la genética. Entonces, en realidad es que todas nuestras tendencias vienen del pasado. Así, si hemos generado tesoros en los cielos, todo lo lindo que tú vives acá es porque te lo has granjeado. Pero todo lo que no son obstáculos, ahora sí, kármicos. Hay karma positivo, que son las cosas bonitas,
y el karma negativo también es el que tenemos que ver. Entonces, ¿de dónde venimos? Del plan divino de perfección. Tenemos un plan divino que venimos acá a cumplir, a ser felices, a lograr el aprendizaje, evolucionar. Y el segundo es el karma o el principio de causa y efecto. Es la razón por la cual nacimos en tal lugar, en tal familia, en tal momento, y así cada uno. Es la respuesta a todas las preguntas que tenemos existenciales de por qué estamos aquí. Y es lo que nos responde por qué cada cosa ocurre. Entonces dice la canción, ¿verdad?, de José Luis Perales: dime, ¿por qué las armas en las manos? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los hombres malheridos? Por karma, José Luis Perales. Y tú echándole la culpa a Dios. Todo a Dios. Y la gente cree que todo lo hace Dios. Y en realidad es el karma del ser humano que se le está devolviendo y que vive esas cosas por haber ocurrido en esos actos. Que alguien ya le responda, que alguien le explique a José Luis Perales, ¿verdad? Que le manden este video. Por lo pronto que lo entendamos nosotros, ¿no? Exacto. José Luis Perales es un pretexto artístico, pues. Entonces, ahí está el gran asunto, ¿verdad? Es el principio de causa y efecto. Dios no se mete con la libertad de cada ser humano, y cada ser humano con su libertad siempre genera karma. Si es positivo, es karma positivo. Y si es negativo, karma negativo. Sencillito. El karma es el cumplimiento del principio de causa y efecto, que dice: todo lo que le haces a los demás se te devuelve. Exactamente. Entonces nosotros vivimos ahora sí como en nuestra propia conciencia, y todo lo que ocurre allí es producto de nuestro mentalismo y de nuestro karma. Mentalismo y causa y efecto se nos revierten. Por eso en los tiempos de cuarentena y demás, que lo que pasó, que cada quien se quedó en su propia habitación y seguía teniendo conflictos, y dices: pero si ya no está el jefe, si ya no está esto, si no tienes problemas de esto. Al contrario, cada quien le salieron crisis existenciales de quién sabe dónde. De uno mismo, de su conciencia, de su karma. Nos obligaron. Exacto. Totalmente. Como a los monjes en los monasterios. Cada quien tuvo chance de ser un monjecito, una monjita, por un tiempito. Y salió el... Entonces, todo lo que nosotros vivimos, si tú te disfrutas salir con tu perrijo, eso es karma positivo, ¿verdad? Que disfrutes allí, de qué te gusta de Guaymas Beach, ¿verdad? El cocotonal. Dice acá: lo que ocurre en tu vida es producto de tu karma, ojo, mental, emocional, físico y vital. Generamos karma con el pensamiento. Tú piensas: ay, pinche vieja gorda, no te preocupes. Al rato alguien va a pensar de ti: ay, pinche vieja. Karma mental. No te preocupes. No, espérense, ya estamos Estás gorda. ya estamos en un horario para adultos. Me perdonan porque voy a decir unas palabras altisonantes. Estaba una que ahora es facilitadora, muy famosa por cierto. Y entonces ella iba caminando por la calle y había unos borrachitos. Esto era antes de que estudiara metafísica. Ella decía: ay, ojalá todos los borrachitos se murieran. Pues pasaron los días, pasó por una calle y había un borrachito, y el borrachito le dijo: ¡pinche vieja! ¿Qué le pasó? Karma mental. O sea, ella no lo dijo. Ella lo pensó. ¿Qué pasó? Que un borrachito, otro, digamos, le regresó el pensamiento que ella le había lanzado. Entonces ahí lo tienen. Emocional, no se diga. Todo lo que nosotros le hacemos sufrir a otra persona viene a nosotros. Terrible, pero cierto. Un estudiante me confesó una vez que su hijo, qué sé yo, rompió algo, unos cristales de la casa, y él se puso fúrico. Y entonces, ya saben, gritó, amedrentó, no sé si, no, creo que no le pegó, pero asustó muchísimo a su hijo.
Y pasaron los días, él iba manejando en Ciudad de México y por ir distraído se pasó un alto y en ese momento venía un tráiler contra de él. Por angas o mangas se logró frenar y el tráiler se quedó así frente a él y él quedó aterrado. Y hoy, oigan ¿Cómo bien, quedó su hijo? cómo quedó su hijo con él fúrico, furioso y demás. Es tremenda esta historia porque él alcanzó a descubrir que el mismo sentimiento que él había originado en su hijo, el tráiler, el monstruo de tráiler, lo había generado en él. Gracias, Padre, no pasó a mayores, pero es karma emocional. Interesante lo que hacemos sentir a los demás. Karma físico no se diga. Es muy evidente cuando una persona tiene situaciones físicas, tienen que ver por el uso físico discordante que hizo. O sea, allí creo que es de los más evidentes. Y el vital es el energético. El karma vital tiene que ver con la energía que tenemos para vivir, para movernos, para hacer cosas. Entonces un desgaste emocional en algo, pues obviamente hace que luego esas cosas no funcionen. O un desgaste energético. Sí. En el caso del físico es, por ejemplo, una apariencia de enfermedad. Exactamente. Ah, ¿tú también? Sí, yo qué. No entendí muy bien el vital. El, Energía. El energético. si el karma vital es la energía, por ejemplo, una persona, ¿cómo se les llama? Hiperactiva, corre, ¿qué va a pasar? Pues que después ya no va a tener energía para otras cosas. Se dice que esas personas que se la pasan corriendo a todos lados, ¿no? O sea, viven muy aceleradamente, en realidad saben dentro de sí que se van a ir pronto de esta vida. Por eso están tan acelerados, pero tampoco saben que tanta aceleración es lo que hace que se van a ir pronto. Es karma vital o energético. Eso influye en ti, en tu familia, en la comunidad, en la nación, en la raza y en el mundo. Entonces hay karma personal, karma familiar. Nosotros nacemos con una familia de acuerdo al karma que tenemos nosotros que quemar allí. Nacemos en una ciudad por el karma también que nosotros gozamos. La nación, no se diga, compartimos un karma y por eso vivimos ciertas cosas en común. El karma de la raza, el racial, y el karma mundial, que todos sabemos qué necesidad tiene el mundo de liberarse, de trascender y demás. Entonces, allí está justamente este desarrollo del karma. El otro día, fíjate que mi hijo tiene 26 años y me dijo, mamá, fíjate que una muchacha con la que salía me dijo tal cosa, me dijo. O sea, andaba saliendo con ella y luego la chica le dice, fíjate que conocí un muchacho y es doctor y me gusta y me ama. Entonces me dice mi hijo, ¿cómo la ves? Me dice, ¿por qué me diría eso si sabe que yo estoy saliendo con ella? Entonces le digo yo, tragué saliva y le dije, tío, es el karma de tu papá, le dije. Entonces, Un buen muchacho. entonces me hizo, de mi papá, así exactamente lo que me estás diciendo. Una vez, eso es lo que me hizo tu papá a mí. O sea, me dijo, fíjate que conocí una chica así, así, muy bonita, me gusta, y yo andaba saliendo con él. Y me dijo mi hijo, ¿y yo qué? Me dijo, pues es el karma de mi papá y tuyo, o sea, yo no. Ah, bueno, le dije yo. Pero fíjate, o sea, qué curioso, o sea, yo lo viví con su papá y a él le pasa lo mismo. Sí. Le pasó lo mismo. Exacto. Porque dije yo, si era hereditario, o sea, Sí. lo hizo el papá y mi hijo viene y lo paga. Digámoslo así, que eso trae efectos de familia en familia, en familia, en familia, hasta que alguien se dé cuenta y lo pueda disolver. Entonces yo
que soy consciente de lo que acaba de suceder, porque mi hijo me dice, no, mi papá es y tú es otra cosa, me dice, no, es el karma de mi papá, ahí se lo echa a él, me dice, no. Entonces en el momento no lo comprendió, le digo, bueno, le dije, estás molesto, le dije, por lo que estás viviendo, pero Claro. sí es, le dije, yo, ¿no? Entonces a mí me corresponde cortar con eso, pues Sí. para que no lo siga repitiendo. Exacto, lo ¿verdad? dijiste muy clarito, porque es así. A menos que lo cortemos, primero tienes que darte cuenta que eso existe para poder cortarlo. Mientras lo ignores, sigue estando allí. Repitiéndose. Exacto. Entonces, si en una vida no alcanza a devolverse, todo lo que generaste viene a la vida siguiente. Por eso, pues esas cosas, nadie quiere hablarlas, pero son, digámoslo así, Pero son es el realidades. futuro de todas las gentes, las personas que dañan Sí, porque a los se demás, hace, a los... se hace como un secreto y no sale y no se deshace, pues. Exacto. ¿verdad? Sí, son llamados sankaras en idioma pali, Me quería contar que son justamente como llagas en el cuerpo vital, en tu vida, que están así a tu alrededor. El libre albedrío nos asegura que cada quien se encuentre con lo que ha generado. Tú tienes tu huella digital, digámoslo así, cósmica, y todo lo que tú hagas lleva tu sello y va a regresar a ti. Así te pongas bigote, te pongas boobies, te pongas nachas, te cambies de sexo, la vida te va a encontrar para que cumplas ese karma, pues. Entonces, el karma negativo sí puede disolverse por medio del perdón, por medio de la compasión, por medio de la observación. En metafísica aplicamos este decreto, y este es justamente así para el caso de tu hijo que comentabas, es no aceptar ese karma. Podemos decir, yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, transmuto y disuelvo. Muy importante. Hay veces que nos quieren enjaretar personas, cosas de ellos, nos quieren hacer culpables de cosas, pero yo te dije que quién sabe qué, que tú hicieras, pero no, yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, lo transmuto y lo disuelvo, ni el mío. Como en las familias que dicen, aquí todos somos músicos y tú eres la rara, ¿no? Exacto. Porque te gusta otra cosa. O aquí todos somos cirqueros y a ti porque te gusta el doctor o enfermera. Exacto. Eso también es así, ¿verdad? Sí, dañan la vida. Tú le tienes que decir, yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, lo transmuto y lo disuelvo. Apréndanselo de memoria, por eso se decreta. Sí, sí. Yo no acepto karma mío ni de nadie, lo borro, lo transmuto y lo disuelvo. Los decretos se graban cuando los decretamos. Entonces ustedes se van a descubrir haciendo estos decretos naturalmente, justamente en ese trabajo. El perdón es una energía metafísica llamada Rayo violeta. rayo violeta, que puedes invocar diciendo, yo soy la ley del olvido y del perdón, disolviendo todo registro y memoria de karma de vidas pasadas. ¿Dudas? Hay que ponerse con el rayo violeta, con el heptario, a trabajarlo, a transmutarlo y demás. Eso es de un ejercicio diario a desarrollar. Y bueno, con eso cerramos esta sesión desde acá en Hermosillo, Sonora. Todo lo que vimos el día de hoy, bueno, está basado en pilares de metafísica, que es pieza esencial. En el libro de servicios es que están los decretos. En este caso está el libro del Yo Soy, por supuesto para el uso del Yo Soy de Saint Germain. Es un libro de cabecera, prácticamente un capítulo al día. Si tú lees, acabarías en un año, exactamente. De tan choncho que está, pues, más de 360 y tantos. Y este es el libro de la vida. ¿Es Jesús? Saint Germain fue en una vida José, Ah, José. el padre de Jesús. Padre. Entonces ellos son amigochos, ¿verdad? Y bueno, también hay texto justamente de Jesús desde el punto de vista metafísico, el texto de los 7 rayos también, y bueno, hay diversas láminas de los maestros justamente para ir concentrándonos en ellos, conociendo el heptario, y bueno, justamente eso es lo que está disponible. Si les parece bien, para cerrar esta actividad, podemos hacer la donación, en la donación amorosa,
que es la forma en que se retribuyen estas actividades.